Image Quality Analysis es un programa para evaluar la calidad de imagen en base a atributos específicos de la imagen, como puede ser el color, la reproducción tonal, la resolución o el ruido. La función de este tipo de programas es ayudarnos a valorar la calibración de nuestros dispositivos en base a datos objetivos, sobre todo, en particular, aquellos dispositivos o flujos de trabajo que están orientados a tareas donde necesitamos una alta fidelidad de la imagen o de determinados atributos de la imagen, como puede ser la digitalización del patrimonio cultural, la fotografía de obras de arte o incluso la fotografía de productos comerciales destinados a la elaboración de catálogos comerciales. En este video tutorial os voy a presentar las funciones básicas para entender un poco cuáles son los flujos de trabajo y características de su operatividad. Uno de los análisis más característicos de este tipo de herramientas es la evaluación del color o la evaluación de la precisión colorimétrica, que se deriva esencialmente de las tareas de gestión del color que hemos establecido previamente en nuestros flujos de trabajo. Es decir, este tipo de herramientas nos van a ser de utilidad para evaluar la precisión con la que un perfil de color o con la que un flujo de trabajo ha sido calibrado en términos de color. Image Quality Analysis va a interpretar los perfiles de color que han sido asignados o con los que ha sido descrita la imagen, y a partir de ese tipo de información es sobre la que va a realizar los análisis. Es decir, si nosotros cargamos una imagen que está descrita un determinado espacio de color o lleva asignado o incrustado un determinado perfil de color, como es el caso de Adobe RGB, la imagen será valorada en dicho espacio de color. Si la imagen no porta ningún tipo de perfil, debemos utilizar la opción de perfiles opcionales y describir la imagen en un determinado tipo de perfil. De forma análoga, si nosotros queremos evaluar diferentes perfiles de color que han sido realizados en diferentes condiciones o con diferentes tipos de herramientas, podemos cargarlos previamente en nuestro sistema operativo antes de abrir el programa y podemos ir seleccionándolos de forma que nuestra imagen va a ser interpretada en cada uno de estos perfiles y podemos establecer diferentes análisis para cada uno de los perfiles que hemos realizado previamente. Esto es muy interesante para deducir cuál de todos los perfiles que hemos utilizado previamente es el mejor o el más característico. Otro tipo de acción característica que suele tener este tipo de herramientas es la necesidad de cargar un archivo de referencia, es decir, el archivo que porta los datos colorimétricos de este tipo de cartas. En este caso, como es una carta de color estándar, ya la propia herramienta incorpora un archivo de referencia estandarizado. Sin embargo, para un mayor tipo de precisión, debemos de aportar nuestro archivo de referencia en formato CGATS para que los análisis sean lo más precisos posibles y así evitar desviaciones por problemas de manufactura de la carta. En este caso, como el perfil ya está cargado, simplemente debemos de indicar cuál es el tipo de carta con la que vamos a trabajar. Esencialmente, Image Quality Analysis soporta cartas de tipo Color Checker Classic, Color Checker SG, ciertos tipos de cartas que podemos diseñar a medida desde el archivo de configuración, y también cartas estandarizadas de tipo IT8. El resto de opciones son para otro tipo de valoraciones que veremos a continuación. En este caso vamos a elegir la carta de tipo Color Checker Classic, vamos a seleccionar la región en donde está nuestra carta y simplemente en este punto podríamos cargar el archivo de referencia, que en este caso no es necesario porque ya está contenido en el propio programa, y simplemente activamos el comando de valorar la precisión del color en base a la métrica delta E. En este caso he instalado en el propio programa las diferentes métricas delta E, la CIE 76, la CIE 2000, CIE 94, CMC, y los siguientes botones o las siguientes pestañas son el error de cromatismo, el error de claridad, el error de matiz. Aquí simplemente nos informa dónde han sido tomadas las mediciones y aquí tenemos una valoración visual. Todos los gráficos se pueden ampliar para poder comprobar la escala visualmente,
Y también podemos ver los datos de forma tabular, donde tenemos los datos colorimétricos de la referencia, los datos colorimétricos de nuestra imagen y el error delta E para la métrica en la que estemos posicionados. También podemos guardar una captura de pantalla de este tipo de gráficas para ilustrar un informe, por ejemplo, y podemos exportar los datos que aparecen de forma tabular a un archivo separado por comas. La información que nos está aportando es el error promedio y también he separado los errores en la parte cromática y en la parte acromática. Esto es porque muchas veces las diferencias de a dónde se acumula el error es particularmente diferente, como es este el caso, y van a ponderar la media. Entonces así es más significativo fiarnos o relacionar los errores de la parte cromática con la valoración del color y dejar los errores acromáticos para la valoración de la reproducción tonal que veremos a continuación. Otro análisis característico de este tipo de herramientas es la transferencia de tono, o también lo que se conoce como función de conversión optoelectrónica. Es decir, para ello vamos a utilizar el botón que está representado por el acrónimo OECF. La reproducción tonal está muy relacionada con los errores de exposición, es decir, de sobreexposición o subexposición, así como los problemas de linearidad de un dispositivo para representar con propiedad determinados tonos o matices de una escena. Para ello vamos a necesitar una carta que disponga de una carta densitométrica o una carta tonal, es decir, una carta donde exista una serie de muestras de mayor a menor densidad o viceversa. Para ello vamos a utilizar una carta color checker y dentro de esta carta color checker vamos a elegir la opción que está precedida por el acrónimo GS, es decir, Gray Scale, es decir, escala de grises. Dentro de las opciones que podríamos utilizar sería el patrón para la escala de grises de la color checker SG, o también podríamos utilizar la conocida carta de color Kodak Q13. En este caso vamos a utilizar la color checker Classic. Vamos a elegir la selección. Elegimos la selección. También podríamos cargar un archivo de referencia específico para este tipo de escala tonal para tener descrita con propiedad la densidad óptica de nuestra carta para que los cálculos sean lo más precisos posibles. Indicar que este tipo de análisis siempre van a partir de la densidad óptica de nuestras muestras, que va a ser la referencia en la entrada para este tipo de test. Para ello simplemente activamos la función de conversión optoelectrónica y nos va a dar simplemente una imagen que va a estar, bueno, una curva que está enfrentada a la curva de referencia. En este caso, como la imagen está muy bien ajustada, pues prácticamente ambas curvas se superponen. Como métricas nos va a estar indicando el error promedio, es decir, la diferencia promedio que hay entre estas muestras, es decir, entre esta parte de la curva y esta parte de la curva. En este caso es 1,83 CV. CV son valores de conteo, es decir, son niveles posibles dentro de la intensidad que puede tomar un píxel. Después también tenemos el error de la desviación estándar, el error máximo y el error mínimo. Bien, esta primera pestaña, donde se indica simplemente función de conversión optoelectrónica, va a enfrentar lo que son los valores densitométricos de nuestra carta, es decir, que van a describir nuestra carta en términos de si absorben o reflejan más cantidad de luz, con los posibles valores o intensidades que van a tomar nuestros píxeles o un píxel, es decir, los valores de conteo. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de prueba, esta primera pestaña, no va a tener en cuenta nuestro perfil de color. Es decir, va a hacer un tipo de análisis de la función de conversión optoelectrónica, digamos, clásico. Es decir, enfrenta valores de densidad con valores de píxel, o sea, en valores de píxel bajo el modelo RGB. Por tanto, no tiene en cuenta las posibles contribuciones de un perfil de color. La siguiente pestaña, que aparece una L de claridad, sí que va a enfrentar
los valores densitométricos de nuestra carta con los valores de claridad. Es decir, en la segunda pestaña sí que se tiene en cuenta nuestro perfil de color y entonces podemos utilizarlo para valorar el rendimiento de diferentes perfiles de colores. Vale, esto es muy importante porque en la primera pestaña el análisis no va a tener en cuenta el perfil de color y en la segunda pestaña sí lo va a tener. En la tercera pestaña es similar a la primera pestaña, enfrentamos densidad con valores de intensidad de píxel o valores de conteo, pero por canal. Esto nos puede dar un indicio de si existe algún tipo de dominante de color. Por ejemplo, aquí estamos viendo que hacia las altas luces tenemos una cierta dominante cálida, ya que el canal rojo tiene algo más de energía que el canal verde y el canal azul. La siguiente pestaña será lo mismo, pero simplemente para el canal rojo, para el canal verde y para el canal azul, con las métricas similares a la primera pestaña. La siguiente función que tiene la valoración de la transferencia de tono es una que he introducido, que es la diferencia de error de exposición, es decir, delta EV. EV es de valores de exposición. ¿Para qué nos ayuda este panel? Para tomar decisiones sobre el nivel de subexposición o sobreexposición que podamos tener en esta imagen. Como esta imagen es una imagen que ya está calibrada o que está muy bien tomada, con una exposición muy precisa, el error de exposición esencialmente va a ser 0 a lo largo de prácticamente toda la escala tonal y simplemente vamos a acumular un poquito de error en las sombras o en las zonas más densas de nuestra escala tonal. La siguiente pestaña nos va a indicar el balance de blancos o la neutralidad a lo largo de la escala tonal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tal como estamos viendo ahora, en nuestros primeros 3 muestras con las densidades más bajas de nuestra escala, estamos acumulando una cierta falta de, digamos, de neutralidad que se está manifestando en esta forma de la curva. Las siguientes muestras, es decir, las muestras aproximadamente intermedias, son bastante neutras porque están próximas al valor 0 y en la muestra más densa de nuestra escala, que se corresponde a las sombras, tenemos un pequeño error de neutralidad. La siguiente pestaña es la ganancia. La ganancia es un análisis que se propone en determinadas normas y estándares y nos relaciona nuestra señal de entrada con nuestra señal de salida. Es decir, como esta imagen está muy bien ajustada, la pendiente de nuestra curva está en torno al valor de 1 y si nuestra imagen tuviese una desviación en altas luces o en las sombras, tendríamos una pendiente hacia un lado o hacia otro lado de la curva. Finalmente tenemos una valoración visual, que en este caso, como la imagen está muy bien ajustada, pues apenas es perceptible. Y finalmente tenemos las zonas que han sido seleccionadas para el muestreo. Otro tipo de ensayo característico de este tipo de herramientas es la evaluación del ruido a través de la métrica conocida como SNR, es decir, Signal to Noise Ratio o relación señal-ruido. Para ello necesitamos una carta que disponga de una escala densitométrica o una escala tonal y de nuevo vamos a elegir la opción que está precedida por el acrónimo GS de Grayscale para indicarle a la herramienta dónde debe tomar las muestras. A continuación simplemente activamos el botón de SNR para realizar los cálculos. En la primera pestaña vamos a tener la curva de la relación señal-ruido para los 3 canales. Es decir, esto es interesante para entender dónde se está acumulando más o menos ruido por canal y establecer comparaciones en cuanto a este fenómeno. Por ejemplo, en este caso, para este tipo de muestra densitométrica tenemos más ruido, es decir, menos señal en el canal verde y, sin embargo, a medida que vamos hacia las altas luces tenemos más señal
en el canal azul. La siguiente pestaña es simplemente el promedio. Esta curva simplemente es el promedio de estos tres canales, es decir, es la curva de la relación señal-ruido simplificada, donde habitualmente hacia las altas luces vamos a tener más señal, es decir, las muestras menos densas, y hacia las muestras más densas, es decir, las sombras, vamos a tener menos señal, es decir, aproximadamente esto sería una curva relativamente característica de la relación señal-ruido. En cuanto a la densidad, también es interesante evaluar cómo el diferente ruido acumulado en los diferentes canales contribuyen a desviaciones en la neutralidad o en el cromatismo de muestras que supuestamente deberían de ser neutras y que dejan de serlo fruto de esa aleatoriedad que el ruido presenta por cada canal. En este caso vemos cómo en las altas luces tenemos un mayor error de neutralidad motivado por el ruido, y en las sombras lo mismo, y en los tonos neutros conservan una mayor neutralidad. De igual forma, podemos exportar los datos a tabla, a gráfico, separado por comas, y nuestras unidades que vamos a tener de error habitualmente siempre van a estar descritas por desviaciones estándar, por eso tienen el símbolo de sigma. Otro tipo de análisis característico va a ser el de uniformidad o el de caída de luz a lo largo de una superficie. Para ello vamos a necesitar una imagen que no presente ningún tipo de variación espacial, para que en esta imagen quede perfectamente recogido, por ejemplo, fenómenos de viñeteo o fenómenos de una mala uniformidad motivado por una disposición incorrecta o angulación de nuestras fuentes de iluminación. Para evaluar esto necesitamos lo que se llama una imagen de campo plano o flat field, que podemos realizar con una cartulina o un passepartout o algún tipo de superficie que no presente variabilidades espaciales. Puede ser tanto blanco, puede ser gris o algún tono similar. Para ello vamos a elegir el tipo de carta simplemente denominada como ROI, es decir, vamos a generar una región de interés. Vamos a tomar el área que nos interesa de nuestro campo plano y simplemente vamos a activar la función de caída de luz. En este caso se nos muestra una imagen en falso color donde se puede entender fácilmente que existe un fenómeno diviñeteado y una cierta caída de luz desde los extremos de nuestro campo de visión y el centro. Los pequeños artefactos que se pueden describir en este tipo de análisis están motivados o por suciedad en nuestra carta de referencia o campo plano, o también suciedad o defectos en nuestra lente o en nuestro sensor, que van a ponerse en evidencia con este tipo de análisis. Es decir, si existe polvo sobre el sensor, también quedaría recogido como una falta de uniformidad. Las métricas que se utilizan son variadas, es decir, tenemos la media de todos los píxeles en RGB, la desviación estándar de esos píxeles, el píxel máximo, el píxel mínimo. También tenemos la relación señal-ruido de todo el conjunto de la imagen muestreada. Tenemos la métrica de la no uniformidad, que nos dice que esta imagen tiene una falta de uniformidad del 14,13%, y también tenemos los mismos valores en términos del espacio CIELAB, es decir, la media en la claridad, la desviación de la claridad y el cromatismo. Y así que nos va a informar también del número de muestras que se han utilizado para realizar este análisis. Es decir, lo que hace la aplicación es ir colocando muestreos a lo largo de la imagen para contabilizar estos datos. Este tipo de píxeles están referidos a determinadas normas que indican cómo realizar estos muestreos. De igual forma podemos exportar nuestra imagen en formato de gráfico. Otro tipo de utilidades comunes en estas herramientas son aquellas que nos aportan información sobre la resolución o capacidad para resolver el detalle a través de las conocidas curvas
MTF o función de transferencia de la modulación. El cálculo de estas curvas la vamos a hacer a través de la SFR o respuesta de transferencia espacial, usando una carta de borde inclinado, es decir, un tipo de carta que presenta una variación espacial característica con una pendiente de 5 grados. Por tanto, estas cartas deben estar emplazadas correctamente en la escena para que el borde inclinado cumpla correctamente con esa inclinación y por tanto obtener resultados coherentes o consistentes. En este punto, una vez cargada la carta, podemos establecer dos flujos de trabajo. Uno donde obtendremos la información de la MTF en ciclos por píxel y otra donde obtendremos la información de la MTF en pares de línea por milímetro. Para ello, simplemente para obtener la información en ciclos por píxel, utilizamos el tipo de selector o el tipo de objetivo denominado SFR-MTF. Seleccionamos nuestro borde inclinado. El borde puede estar, podemos seleccionar el borde, digamos, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, pero siempre debemos utilizar el mismo borde, ya que la orientación del mismo puede variar en los resultados. A continuación, simplemente activamos el botón de SFR y obtenemos las curvas MTF, las ESF y las LSF. Simplemente las vamos a obtener para la métrica ciclos por píxel para una modulación del 50% y una modulación del 30%. Si queremos obtener esta métrica en pares de línea por milímetro, debemos previamente informar a nuestro sistema sobre el muestreo, es decir, debemos seleccionar la opción sampling o muestreo y colocar nuestra regla sobre un área conocida de la imagen. Por eso es importante que este tipo de cartas posean regiones que sean conocidas en su distancia en la realidad. A continuación, una vez emplazada la regla en una distancia conocida, activamos este botón de información de cámara y en esta caja de texto, donde está la regla, vamos a introducir la distancia real en milímetros que hay en este tipo de carta u objetivo, es decir, sería de 118 milímetros. A continuación, guardamos la imagen, se almacena esta información. Bueno, decir que automáticamente se van a tomar de los metadatos de la imagen los datos del sensor y los datos de píxel de ancho y alto del sensor. Si estos datos no estuvieran disponibles, habría que introducirlos manualmente para obtener una información coherente. A continuación, sí que ahora activaríamos de nuevo la región del interés para la SFR-MTF, seleccionaríamos la región de interés que nos interesa y simplemente activaríamos el comando de la SFR. Ahora ya obtendríamos la misma información, o sea, las curvas serían exactamente las mismas, pero simplemente tenemos la información ampliada o extendida tanto en ciclo por píxel como en pares de línea por milímetro. Igualmente para la modulación del 50% y la modulación del 30%. La modulación del 10% no está disponible por un fenómeno de aliasing. En cuanto a la ESF, que es la proyección del borde, también nos informa sobre el error de registro, es decir, el desplazamiento de los canales sobre un registro, sobre un registro ideal, algo pues relativamente común o frecuente en algunos tipos de escáneres, y también nos va a indicar la pendiente que va a tomar esta curva en términos de píxeles para los diferentes canales. También se muestra la LSF, que es un tipo de curva que se utiliza en el cálculo de la MTF. Igualmente podemos extraer los valores en forma de tabla, exportar los gráficos o volcarlos a un archivo separado por comas para poder graficarlo en alguna herramienta de cálculo. Otro tipo de función que incorpora esta herramienta ya un poco más avanzada
es el cálculo o la deducción de la diferencia entre imágenes. Este tipo de herramientas son de cierta utilidad, por ejemplo, para determinar cómo una imagen se degrada respecto a su imagen o a su referencia ideal, por ejemplo, a través de un fenómeno de compresión, pues JPEG extremadamente fuerte u otro tipo de fenómenos de compresión de la información. Por ejemplo, si cargamos dos imágenes, en este caso va a ser un TIFF y un JPEG. El JPEG tiene una compresión particularmente alta. Las cargamos, seleccionamos las dos y las cargamos simultáneamente. Tras activar el comando de diferencia, nos va a realizar la estimación o la diferencia entre estas dos imágenes, donde nos va a poner en evidencia qué partes de la imagen ha cambiado una respecto a la otra. Por ejemplo, estos pequeños bordes que estamos viendo en esta imagen de falso color son los artefactos JPEG que se han creado fruto de una fuerte compresión de imagen. Aquí nos va a dar ciertas métricas de similitud que se utilizan habitualmente para estimar la diferencia entre dos imágenes. Igualmente, bueno, podemos exportar nuestro gráfico en formato de imagen. Otro tipo de herramienta más avanzada que he implementado en Image Quality Analysis es la conocida como Noise Power Spectrum o el espectro de potencias del ruido, que nos va a informar sobre la cantidad de ruido en función de la correlación con su distribución espacial. Es decir, este tipo de métrica va a ser interesante para describir las variaciones del ruido aleatorio y su correlación con el sistema de visión humano. Un buen ejemplo lo podemos tener en aquellas situaciones donde haya existido, por ejemplo, una fuerte corrección de la temperatura de color o de las dominantes que puedan crear un ruido dispar por cada canal. Por ejemplo, vamos a abrir una imagen que tenga una cierta dominante de color o un balance de blancos erróneo. Vamos a elegir un área de interés, simplemente vamos a elegir el patrón de tipo ROI o región de interés. Elegimos pues habitualmente un parche neutro, aunque lo podríamos hacer en cualquier otra muestra, pero habitualmente vamos a utilizar parches neutros y vamos a activar la función Noise Power Spectrum. Y aquí podemos ver cómo diferentes relaciones del ruido, cómo se distribuye el ruido para un conjunto de frecuencias en función de los diferentes canales. Aquí tenemos en el eje X, en el eje Y, y aquí vamos a tener una representación característica o común de un histograma por canal. Podemos elegir otro tipo de imagen, en este caso una imagen que ya esté corregida. Elegimos de nuevo un tipo de región de interés, un área en base a una región de interés. Elegimos una misma región y activamos la función. Aquí tenemos otro tipo de distribución espacial para este tipo de ruido resultante de las correcciones que hemos realizado sobre una imagen que tenía unas ciertas dominantes, ¿no? Tenemos la visión para el eje X, eje Y, y ya nuestro histograma pues un poco más equilibrado, aunque sigue presentando algunos ciertos desequilibrios o dominantes en diferentes regiones. Finalmente, el último tipo de análisis va a ser aquel que nos va a permitir evaluar las distorsiones y aberraciones cromáticas provocadas por las lentes, o en su defecto cómo las diferentes correcciones que podemos aplicar con el software se trasladan a la imagen. Para ello vamos a utilizar la carta que está descrita en la ISO 19084, que es simplemente un patrón de discos dispuestos de forma uniforme a lo largo del campo de visión. Este tipo de análisis es particularmente sensible a las posibles distorsiones que tengamos en la propia carta, por ejemplo, digamos, falta de nivelación en la carta,
distorsiones que tenga la propia carta, motivado pues porque como ha estado montado, está adherida a la carta a un determinado tipo de soporte, angulaciones de la cámara respecto a la carta. Por lo tanto, es una prueba particularmente estricta en cuanto a las condiciones de captura de la carta. Si no, estas desviaciones o estos defectos de emplazamiento o manufactura de la carta se van a trasladar a los propios análisis. Bien, también indicar que la herramienta va a utilizar imágenes de tamaño inferior a 1500 píxeles en su lado mayor, si no, bueno, nos alertará de que es necesario cargar ese tipo de dimensiones en la imagen. Una vez cargada la carta de la ISO 19084, activamos simplemente el módulo de lentes sin ningún tipo de región activada, y lo que va a hacer es leer por completo la carta y realizar diferentes estimaciones. La primera pestaña nos habla de la aberración cromática y nos indica las diferencias o distancias entre el canal rojo y verde, marcado por la línea roja, y el canal azul y verde, marcado por la línea azul. Como métricas nos va a indicar la distancia máxima que hay entre los diferentes canales, o sea, verde y azul, y rojo y azul. La siguiente pestaña es una métrica similar, pero que atiende a la aberración cromática, igualmente a la anterior, pero de tipo radial, que se detalla en la ISO 19084. La siguiente pestaña nos habla de las distorsiones geométricas de la lente, la típica distorsión positiva o negativa de tipo barrilete o almohadilla. En este caso es una distorsión de tipo negativo, por tanto tendremos una distorsión de tipo barrilete. Las siguientes pestañas muestran apreciaciones visuales de las métricas anteriormente descritas. Si ampliamos, por ejemplo, la imagen, observaremos esas pequeñas distorsiones en el emplazamiento de los discos. Tenemos aberraciones cromáticas, y quizás la más evidente son las distorsiones geométricas, donde se puede evidenciar cómo, a medida que nos desplazamos hacia los extremos del campo de visión, vamos a obtener un mayor desplazamiento entre la posición real del disco y la posición esperada del disco, que nos va a hablar de ese tipo de distorsiones. Indicar que este tipo de análisis siempre hace las comprobaciones desde el centro de la imagen hacia la esquina superior derecha, es decir, va evaluando la posición esperada para los diferentes discos desde el centro al margen superior derecho. Por último, con Image Quality Analysis también podemos ejecutar análisis por lotes, de forma que podemos cargar un determinado número de imágenes que queramos analizar un atributo común, como el color, la transferencia de tono, el ruido o la resolución, o incluso realizar curvas sensitométricas. Para ello debemos cargar múltiples imágenes simultáneamente. Por ejemplo, en este caso vamos a cargar estas dos imágenes que utilizamos antes para otras pruebas. Cargamos las dos imágenes simultáneamente. Elegimos la opción de Color Checker Classic para ejecutar un proceso de evaluación de la precisión colorimétrica por lotes. Seleccionamos la imagen. Activamos el comando de análisis por lotes, y aquí elegimos el tipo de análisis que vamos a hacer. Al activar primeramente el tipo de análisis o el tipo de patrón de reconocimiento basado en una Color Checker Classic, la herramienta ya sabe que con este tipo de patrón solo podemos realizar un análisis de tipo delta E, y simplemente cargamos, analizamos, activamos el análisis, y lo que va a hacer es recorrer todas las imágenes cargadas y va sacando el error delta E promedio de estas imágenes. Aquí no se aporta ningún tipo de métrica porque la información sería extensa. Tenemos que ir a la vista de datos tabulares
para ver el error delta promedio que vamos acumulando por cada imagen. El error delta, en este caso, solo está disponible el CIE 76 y el CIE 2000. Otro tipo de tarea que podríamos hacer es hacer un análisis de reproducción tonal por lotes. Podemos ir, por ejemplo, al patrón de Grayscale de la Color Checker. De nuevo, seleccionamos, ejecutamos, vamos a análisis por lotes, tomamos el patrón de reproducción tonal, o también lo podríamos hacer con el ruido, y tendremos las diferentes comparaciones entre curvas. Tendremos la referencia, tendríamos la referencia y la reproducción tonal de las diferentes cartas que vayamos analizando. En la vista tabular tenemos los datos de detalle para poder elegir, por ejemplo, cuál es de las mejores imágenes la que menor error acumula. En este caso sería la imagen denominada con el número de serie 4452, la que acumula una menor desviación entre la referencia y sus valores. Otro tipo de análisis que se puede hacer por lotes, muy interesante para evaluar cuestiones de difracción y tomar decisiones sobre la mejor apertura posible, es sobre la resolución. Para ello elegimos una serie de cartas de borde inclinado que hayan sido tomadas con diferente apertura, en este caso pues F5, F6, F8, F9, F11 y F13. Las cargamos todas juntas, elegimos la región de interés de tipo SFR MTF, elegimos nuestra región, vamos a la función por lotes y elegimos de tipo MTF, que es la única opción que nos permite seleccionar. Al tener la región activada de tipo SFR MTF, activamos, se hace el análisis y aquí tenemos una vista rápida de cuál sería la imagen que mejor resolución o respuesta espacial nos va a ofrecer. En este caso, pues las mejores curvas serían las que están por esta región, y en la función de tabular pues podemos obtener los datos para MTF30 y diferentes tipos de datos para tomar las decisiones sobre cuál es la mejor apertura, a qué mejor apertura estamos resolviendo más detalle. Otro tipo de análisis que podemos hacer son análisis de tipo sensitométrico. En este caso, como ejemplo, os pongo una sensitometría de un flash, es decir, para determinar cuál es la mejor exposición o potencia que podemos utilizar en un flash, o cómo esa potencia del flash se relaciona con la exposición. Entonces hemos realizado una serie de imágenes a diferentes potencias o intensidades de un sistema de flashes, las cargamos todas juntas, activamos la región de tipo Grayscale, es decir, como si fuera una respuesta tonal, ya que vamos solo a trabajar con la escala tonal. Vamos a ir análisis por lotes y vamos a elegir la curva sensitométrica. En la curva sensitométrica vamos a tener en el eje X la exposición y en el eje Y la claridad. En este caso siempre tenemos la misma exposición porque la cámara se fijó a la exposición y lo único que se varió fue la potencia del flash. En este caso, en torno a este tipo de imagen, por ejemplo, a esta imagen, la imagen fijada aproximadamente en este punto, ya estaría saturando el sensor y en este caso sería la menor señal. Aquí tenemos las señales para la muestra del blanco, la muestra del gris y la muestra del negro. Si vamos a la vista tabular, tenemos aquí, en caso de que variásemos la apertura o la obturación, quedaría aquí reflejado, o incluso la sensibilidad, y aquí tendríamos los valores que alcanzamos para el blanco, el gris medio y el negro, siendo pues la imagen pues más oportuna en este caso la que se corresponde en torno al valor de 96% para el blanco. Por tanto sería la imagen 4478, donde obtendríamos una potencia o intensidad de flash idónea para nuestro sistema.
Para finalizar este tutorial os voy a mostrar algunas cuestiones, digamos, avanzadas o de configuración del programa que están incluidas en el directorio de instalación de la herramienta. Aquí estamos trabajando con Windows, entonces por tanto es un poco más claro. Si estuviéramos trabajando en Apple o en Mac, tendríamos que abrir el paquete, y dentro del paquete donde está el instalador o el ejecutable de Image Quality Analysis tendríamos estos mismos directorios. Dentro del programa en Windows está instalado en archivos de programa, jpereira.net, y en la carpeta Image Quality Analysis. Y en su interior vamos a ver esencialmente dos tipos de directorios que pueden ser interesantes. Bueno, también tenemos un pequeño manual de instalación que está incorporado con la instalación del programa. En la carpeta referencia vamos a tener los archivos de referencia estándar que utiliza la herramienta. En esta carpeta no tenemos por qué guardar nuestros archivos de referencia, simplemente es para que el programa detecte automáticamente algunos tipos de archivos de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo de referencia de la Color Checker Classic. Si lo abrimos vemos que es un archivo de referencia en el formato CGATS. Simplemente se está utilizando los datos colorimétricos en el espacio CIELAB. Si vamos al mismo archivo, esto sería para la imagen en color, digamos. Esto sería para la escala de grises. Simplemente tenemos los mismos datos, pero para la escala de grises, donde tenemos los datos en valores CIELAB y tenemos los datos en valores de densidad. Además de esta información que podríamos, digamos, modificar, simplemente podemos, manteniendo el mismo nombre de archivo, podemos variar los datos para tener un nivel de precisión adicional en nuestros análisis. Y otro tipo de carpeta que nos puede ser interesante es el archivo de configuración. En el archivo de configuración de Image Quality Analysis se contienen diferentes datos, bueno, como la gama en la que trabaja la herramienta, iluminantes, etcétera, pero también vamos a tener una forma de configurar o personalizar los patrones de detección de nuestras cartas. Por ejemplo, el patrón, cuando activamos el tipo de carta u objetivo con Checker Classic, se genera un patrón que tiene este tipo de características, es decir, un determinado margen, determinado filas, columnas, un espaciado, una determinada región de interés por cada muestra, etcétera. Y junto a este tipo de elección tenemos asociado nuestro archivo de referencia. También podemos generar, tenemos una opción que son gráficos personalizados, donde ahora mismo se comparte el mismo tipo de gráfico que la de la Color Checker Classic, pero podemos configurar los valores de filas y columnas para adaptarlo a nuestro propio tipo de gráfico. De igual forma, si entre los gráficos que se contienen en la herramienta hay algún tipo de discrepancia con los que podamos tener nosotros, por ejemplo, diferentes versiones de Color Checker, versiones más antiguas, podemos realizar ajustes de los patrones de reconocimiento desde este tipo de configurador.